combustible. Lo sucedido el 27 de febrero del 89 dejó marcada tal situación, mientras que en otros países la misma decisión no tiene el mismo efecto político-social. Sin embargo, el sector transporte público asumimos que ante que el Ejecutivo Nacional decida qué hacer con el ajuste de los combustibles, la medida alterna que consideramos se deben tomar está el hecho expuesto en los gráficos anteriores, donde se demuestra fehacientemente el déficit existente de la producción petrolera. La lógica nos indica que PDVSA debe alcanzar la cuota OPEC, debe tratar de alcanzar esa cuota, para poder lograr ingresos que permitan atenuar el impacto de un ajuste para el pueblo venezolano. Este planteamiento no niega el ajuste, y quiero recalcar eso, no es que lo niega. Lo que indica es que los recursos recibidos producto del incremento de la producción hasta llegar a la cuota OPEC proporcionarían al país mejores escenarios y condiciones para un ajuste de los combustibles menos traumático. El presidente Nicolás Maduro Moro ha abierto el debate en el país sobre el ajuste de los combustibles, aunque entendemos que al final del camino va a ser una decisión del gobierno central. Por eso nosotros hemos dicho que independientemente de lo que exponga el sector transporte, quien al final toma la decisión sobre el ajuste de los combustibles es el gobierno central. El Comando Integral del Sector Transporte considera que la decisión del destino final, del monto que surja del ajuste, debe ser producto de la consulta nacional y fruto de un gran consenso, y no una decisión unilateral de ninguno de los poderes públicos o sectores del país, por poderoso que éste sea. Lo que nosotros hemos dicho que el producto que va a generar ese ajuste de la gasolina, ese destino debe ser un consenso de país y no una posición de un sector o un determinado poder público o privado. Si no es menos cierto que el precio actual del combustible, su importancia en los costos operativos es bastante baja para el sector transporte, y aquí sí voy a entrar en materia que nos compete directamente, es importante señalar que un ajuste considerable impacta de manera directa en los costos operativos del servicio. Además del golpe económico en otras variables relacionadas con el sector que afectan estos costos operativos, como por ejemplo el costo financiero de las unidades, que ya lo estamos viviendo los transportistas, porque las unidades las pocas unidades que se producen en el país han tenido un incremento excesivo, el aumento de partes e insumos de repuesto, eso nos afecta directamente. O sea, no solo me afecta cuando voy a equipar en la unidad de transporte con gasoil, que ya lo tengo que pagar mucho más caro, sea 3 a 4 o a lo que se decida que se va a hacer, sino que además de eso, por otro lado, el repuestero aumenta debido a que también se le aumentaron sus costos, el repuesto, y entonces también me impacta por esa vía. Entonces me impacta por dos vías, por eso decimos que el sector transporte es el que más directamente está afectado por esta decisión. El incremento de los combustibles no todo por igual en todos los sectores del país, por lo tanto la verdadera justicia está en el análisis de la afectación al sector respectivo. Y al primer sector que perjudica directa y categóricamente es al sector transporte en todas sus modalidades y formas, por lo cual estimamos que este sector debe ser tomado muy en cuenta a la hora de generar una política post-ajuste de los combustibles. Preocupa al sector terrestre público de personas que los asesores del presidente de la República no le hayan alertado sobre el impacto económico de incremento de los combustibles en el sector transporte público de pasajeros. Tomemos como ejemplo las declaraciones del ministro Rafael Ramírez en el diario Última Noticia y El Mundo en fecha 14 de agosto de 2014, que decía lo siguiente, abro comillas: mientras en todos los países del planeta hay una conciencia y una orientación estratégica a cambiar el patrón de consumo, es decir, cada vez utilizar más el gas, cada vez utilizar más el transporte público, en nuestro país vamos en contracorriente. Es una afirmación bastante acertada, consideramos nosotros, por lo cual surge la pregunta: ¿hay que tomar al sector transporte terrestre público de pasajeros en consulta para un ajuste de los combustibles? Lo que nosotros hemos dicho es que se debe buscar una política que de alguna manera permita que el transporte público se convierta en una sustitución del uso del carro particular para cualquier actividad que va a hacer el ser humano. Eso nos bajaría el consumo, y no es lo mismo un carro que viene de Guarenas con una persona a una unidad de transporte público que puede traer 32, 40 o 50 pasajeros. El incremento de los combustibles en nuestro país debe formar parte y estar acoplado a una política integral en esta materia, en función de que el transporte público se transforme en una alternativa segura, eficiente, eficaz, cómoda, económicamente viable y respetuosa del medio ambiente.
para la movilidad de los ciudadanos y convierte el ajuste en un círculo virtuoso. La complementariedad con políticas destinadas a mejorar y potenciar este sector permitirá aprovechar los recursos de manera más eficiente, segura y sostenible. Estos puntos ya estamos entrando en la propuesta que nosotros vamos a hacer y a partir de este momento empiezo a enumerar algunas que inclusive ya se las hemos entregado al Gobierno Nacional a través del ministro Jaime Eltrudi, donde pasamos un documento y una carta especificando cuáles eran nuestras propuestas para nosotros, como decimos al principio, coayudar y aportar a esta situación que se está presentando. Comienzo. Un porcentaje de estos recursos debe necesariamente destinarse a crear un sistema automatizado de la recaudación del pago de la tarifa de transporte público en todas las ciudades del país, lo cual contribuiría a disminuir las pérdidas de dinero en recaudación por parte de los prestatarios del servicio y minimiza los riesgos de inseguridad dentro de los vehículos y operadores del usuario. El parque automotor del sector transporte terrestre público de personas en los actuales momentos se encuentra en más de un 50% con la vida útil vencida. Por lo tanto, requerimos que una parte de esos recursos del producto de los ajustes de los combustibles deben destinarse a un verdadero, serio y sostenible plan de renovación y sustitución de flota que mejore el servicio a los usuarios. Estamos también solicitando la creación de la ley boleto transporte. Parte de los recursos de los combustibles se deben emplear en un impulso serio, responsable y factible en una escuela nacional de conductores. Este es uno de los pocos países donde sacar la licencia es más fácil que comprar un café en una panadería. Diseño de un programa de fabricación nacional de las unidades que requiere el sector transporte terrestre público de personas en todas sus modalidades, que incluya tanto a los carroceros nacionales, productores de chasis y partes integrales de la fabricación, los transportistas y entes ejecutivos nacional con competencia en la materia. El reordenamiento y mejoría de la prestación de servicios de transporte de pasajeros con la participación protagónica y fundamental de los actuales prestatarios del servicio sin exclusión de ningún tipo, para mejorar sustancialmente la calidad del servicio, su eficiencia y su seguridad. Una proporción de estos recursos, este dinero que va a entrar del ajuste de los combustibles, debe ir al fortalecimiento y masificación de las proveedorías para el sector transporte público de personas, a fin de los que prestatarios del servicio de transporte tengan y obtengan suministros e insumos, partes y repuestos de manera segura, oportuna y a precio justo. Aquí hay una parte importante que quiero señalar. Consideramos que un porcentaje del incremento de los combustibles sea destinado a la adecuación actual de PDVSA en la refinación y mejoramiento del combustible gasoil, el cual es consumido en más de un 65% por los vehículos destinados al servicio de transporte público y a la carga, y poder usar así en el país motores Euro 4 y Euro 5, lo cual contribuiría a bajar sustancialmente los niveles de contaminación por parte del sector. Quiero informarles que en este momento el país no puede usar motores Euro 5, que es lo que se usa en Europa, porque el gasoil dañaría los motores. Entonces deberíamos ir hacia que esos recursos de ese ajuste se usen en mejorar la calidad del combustible venezolano. Es importante también señalar que en este debate nacional que se ha abierto sobre el ajuste de los combustibles, nosotros como sector transporte, como lo dijimos al principio, al final va a ser una decisión del Gobierno Nacional y más allá de si estamos de acuerdo o no, si hay argumento o no, uno de las prioridades que yo creo que se tiene que ver es cómo se va a hacer el ajuste y hacia dónde se van a destinar los fondos de ese ajuste. Y eso es tan importante porque en este momento no solo el hecho de que sea necesario el ajustar, y valga la propaganda que en este momento, la publicidad que está haciendo el Gobierno Nacional, donde sale una persona hablando creo que de una empanada que le cuesta 100 bolívares y no la puede vender en 50, eso no es suficiente argumento en este momento en el país para ajustar o no los combustibles. Quiero decir que si hay razones para hacerlo, no es suficiente eso el argumento para realizar el ajuste, porque se requiere también saber de otras aristas, de otras situaciones, cómo se va a hacer, hacia dónde van a estar dirigidos los recursos, si eso, porque no puede ser que en los años 89, cuando teníamos una situación parecida a la que tenemos actualmente, con un ajuste de la gasolina, una inflación muy alta,
vayamos a ajustar los combustibles solo por ajustarlo y dentro de 10 años a nuestros hijos tengan que volver a caer en el tema de si ajustan o no los combustibles. En muchos países se ajustan los combustibles casi que mensual o trimestral,